decía que no se voy a olvidar de grabar. Ahí está grabando. Entonces, para cerrar el tema, esto, lo relevante es que del propio tenor textual de la demanda se desprenda que el que está demandando no es el que puede demandar conforme a lo que alega, lo que pretende, ¿no? En ese sentido, no es el demandante legítimo y este es un vicio considerado insubsanable y por eso se puede declarar improcedente. El segundo caso previsto por este 427 es la falta de interés. Se llama para obrar del demandante. Entonces aquí el problema ya es conceptual, porque ¿qué cosa es el interés? Entonces la gran mayoría ha acogido en parte, porque lo que dice el Monroy, que es la necesidad del proceso para obtener tutela. O sea, acoge la idea del interés como necesidad, ¿no? Que es algo que viene desde el derecho alemán, ¿no? Que usa la palabra interés también, pero en la doctrina se habló de la Rechtschutzbefugnis, algo así, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Que viene desde Adolfo Bach y que viene recogido por Chiovenda como condición para obtener una decisión favorable. Y lo que Chiovenda dice, pues es que el proceso se presente no como algo necesario para evitar un daño, una cosa bastante gaseosa, poco asible, poco aprehendible, ¿no? Pero en el Perú se ha considerado pues esto en una versión totalmente a la peruana, no lo he visto en ningún otro lado, como que carece de interés quien podría obtener lo mismo, ¿no? Lo mismo, o como un paso, o que no ha recorrido los pasos previos para obtener la tutela, algo así. Por eso es que la ley de conciliación ha dicho esto, lo que dice, ¿no? En la versión del 1070, artículo 6, si la parte demandante en forma previa a interponer su demanda judicial no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial para los fines papapi, el juez competente al momento de calificar la demanda la declarará improcedente y le agrega por causa de manifiesta falta de interés para obrar. O sea, ¿por qué? Porque sigue el rollo de que se carece de interés cuando pues se pudo obtener, digamos, la protección de los intereses a través de la conciliación. Una vía previa, ¿no? Y eso es también subyace también en el contencioso administrativo que se considera que falta de interés, consideran, no es que sea correcto, esto ni siquiera en Alemania, donde sí se tiene que recorrer la vía previa, lo reconducen a la falta de que no hay necesidad de tutela jurídica, ¿no? El no haber recorrido la vía previa administrativa, ¿no? La vía previa administrativa es lo que hace que uno carezca de interés. Pero no solamente a eso, dice que si yo interpongo una demanda en donde pretendo la tutela de un derecho sometido a condición y no se ha verificado la condición, también carecería de interés. Pero ahí estamos pues confundiendo los temas de fondo. Entonces, este es un tema muy, 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 muy oscuro, ¿no? Muy oscuro. Y mi posición sobre este tema, pues la pueden justamente ver en este texto, ¿no? Que van a leer más adelante y que va a ser objeto del segundo control, ¿no? Segundo control, ¿no, Fernando? Sí, profesora. Aquí cuando les mencionaremos, cuando salgan de este, hacemos, no, todavía no lo vamos a anunciar, que en realidad esto del interés es algo que viene del derecho francés, porque los franceses acuñaron una máxima que decía, el interés es la medida de las acciones, quien carece de interés no tiene acción, ¿no? Es irrecibible, dice, no se puede recibir su acción entendiéndola como la demanda.
¿Y qué es esto del interés? Según la lectura de quienes crearon la fórmula, ¿no? Quienes crearon la fórmula es una utilidad. O sea, cuando lo que pretende no se le sería útil para nada, no le traería ninguna ventaja, ni una ventaja ni económica, ¿no? Ni económica, patrimonial, ni siquiera moral. Esa es la idea. Eso así lo entendieron, así lo entendió la propia jurisprudencia francesa del siglo XIX y en parte también la del siglo XX y hasta hoy, que ya está positivizado en Francia en el Código de 1975, pero que habla de interés para actuar, ¿no? A agir, pero sin darnos en que entienda, y por lo tanto las disputa, que habla de un interés legítimo, ¿no? Interés legítimo. Pero la doctrina francesa y también la jurisprudencia francesa le dan a esa palabra interés el significado de ventaja, utilidad, o sea, ¿de qué te va a servir? Significas, ¿de qué te va a servir obtener esto que tú estás pretendiendo? Si no te va a servir de nada, si no te va a mejorar ni un poquitillo en tu situación sustancial, pues entonces no me molestes. Pues esa es más o menos la idea de fondo, lo cual es absolutamente también marginal. Y lo que yo sostengo en este texto es que nosotros, si bien el Código Procesal Civil, ¿no? El Código Procesal Civil no dice qué es este interés, ¿no? Es este interés, y lo ha puesto ahí como un motivo para declarar improcedente la demanda, sí tenemos nosotros y contamos con uno que sí nos da el que nos permite un poquito más entender el de qué se trata este interés, es que está plasmado en el Código Civil, ¿no? Este artículo 6 del título preliminar que dice, pues, para ejercitar una acción, dejemos de lado la contestación, para ejercitar una acción hay que tener legítimo interés económico o moral, ¿no? Con lo cual ya le está agregando unos connotados, número uno, que el interés tiene que ser legítimo, número dos, que tiene que ser, simplemente puede ser económico, o sea, una utilidad, ¿no? Interés, perdón, económica o moral, o sea, y este interés, esto está escrito a la francesa, ¿no? Está escrito a la francesa, está escrito en francés. El interés legítimo significa, pues, ese avantage, esa ventaja, esta utilidad. Es decir, para poder pretender algo, en buena sustancia, ¿qué quiere decir? Para poder pretender algo, pues ese algo que estoy pidiendo, de dárseme, hipótesis, de dárseme, me tiene que mejorar en algo en mi situación, ¿no? Mejorar, tiene que darme alguna utilidad. Puede ser una utilidad económica, mejora mi situación patrimonial, ¿no? O moral, mi alma. O sea, y esto normalmente su campo de acción es en las pretensiones meramente declarativas, atípicas, o sea, algo que a mí se me ocurre, de que, ¿qué te va, en qué te va a mejorar esta situación, esto que tú pretendes, ¿no? Eso, en buena cuenta, esa es la pregunta. Y normalmente nadie está insensato de demandar por el gusto de demandar, ¿no? Lo que pretende tiene que ser legítimo, o sea, tiene que ser no contrario al ordenamiento jurídico, en ese sentido de la palabra legítimo, y en el otro sentido, es algo que me va a mejorar, porque yo puedo pretender algo que me puede mejorar, pero es ilegítimo, ¿no? O sea, al contrario al conjunto, al ordenamiento jurídico, y o sea, una ventaja ilegítima, y ilegal, no, pero ilegítimo es más ancho. Y puede ser simplemente moral, ¿no? Simplemente moral, o sea, no me va a llegar nada al bolsillo, ¿no? Pero es algo que me va a dar algo moral en el sentido de no patrimonial, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del texto, ¿no? Ejemplos del texto que vienen, que yo pongo, cuando lo lean, váyanse a ver las notas, ¿no? Las notas que son casos reales ocurridos en Francia o en Bélgica o en Italia en el siglo XIX, y en donde la jurisprudencia o negó, reconoció,
respectiva, reconoció, negó el interés, ¿no? Y normalmente se le dio interés meramente moral, por ejemplo, a unos herederos, no, unos legitimarios que no eran, ni habían sido, ni podían ser herederos, que había otros que lo habían desplazado, que en realidad pretendían el cumplimiento de un cargo que había puesto el testador en su testamento, que era pues hacer una museo o algo así, no me acuerdo ya. Y ellos no eran herederos, ellos eran potenciales herederos, pero tenían interés, el interés moral familiar, ¿no? De que se erigiera, por ejemplo, una monumento, creo que estaba en juego, ¿no? Entonces, o sea, directamente no les iba a entrar nada, ¿no? Pero era el interés familiar, ¿no? Familiar, como familiar. Y bueno, entonces aquí esto es una cláusula que puede leerse restrictivamente, como lo han hecho otros jueces peruanos, y por el contrario puede ser una cláusula más bien para abrir la puerta de la tutela jurisdiccional a situaciones nuevas, ¿no? Situaciones que pueden individualizarse como situaciones dignas de protección. Especialmente relevantes para las sanciones meramente declarativas, ¿no? La lectura en el Perú es, al contrario, es restrictiva, ¿no? O sea, es siempre un cierrapuertas. Si le cerramos la puerta es porque no tienes interés. Y esto viene normalmente invocado a despropósito, porque lo que por ejemplo, los últimos, el último, la sentencia de ese llamado 10º pleno casatorio, era una demanda interpuesta, ¿no? Interpuesta por, no sé si a despropósito, más bien con ese concepto que subyace de no hay necesidad de tutela porque todavía no, ¿no? O todavía no, porque no hiciste algo previo. Se interpuso una demanda de reivindicación y la demandante señalaba, en la demanda dijo que era propietaria, pero luego saltó que ella era propietaria, ella dijo que era propietaria de 2.000 metros cuadrados, que era los que ocupaba este demandado, eso es lo que ella sostiene, la parte demandante, y luego esto viene aclarado que ella en realidad era propietaria de un porcentaje porque había comprado, ¿no? No, en realidad ella dijo que era propietaria de estos 2.000 metros porque los había comprado de su anterior propietario, pero resulta que era un porcentaje, ¿no? Un porcentaje. Y entonces, bueno, esto progresa, se llega a la sentencia de primera instancia, no me acuerdo cómo resuelve, y la sentencia de segunda instancia declara improcedente. En sentencia, no en límite. En sentencia, por falta de interés para obrar. Y así lo invoca, falta de interés para obrar. ¿Por qué? Porque resulta que ella, pues, la parte demandante no había procedido, no lo dice así, pero no hizo el paso previo, que es la partición del bien, porque si es copropietaria, pues no puede pretender, pues, una parte específica, porque ella no es propietaria de esa parte específica, si no tiene un porcentaje. Eso es la lectura que yo le doy. Para ella no es una falta de interés, ¿no? No es falta de interés, ahí lo que le falta es el derecho de propiedad, o sea, es un tema de fondo, ¿no? Entonces, esto es algo que se presta pues a su mal uso, porque siendo una cláusula general, un concepto indeterminado y que cada intérprete le da su contenido, pues se presta a que sea como un comodín, ¿no? Un comodín para auténticamente usarlo cada vez que no se quiere emitir una decisión de fondo. Pero lo que prima es esta idea de que yo necesito el proceso para obtener tutela. Necesito, porque en caso contrario no podré ser tutelado, ¿no? Y ahí se mueven una serie de figuras pues absurdas que se quieren encuadrar, ¿no? Yo esto lo detengo allí, lo cierto, sea como se conciba este interés, o se tiene o no se tiene, ¿no? O se tiene en el momento en que se demanda, o se tiene o no se tiene. Y si no se tiene, el ordenamiento dice que la demanda es improcedente, y repito lo dicho hace un ratito, improcedente que significa no me puedo pronunciar sobre el fondo, que se manifiesta como presupuesto procesal, ¿no? O
o sea, para la decisión de llevar adelante un proceso y que hay a los efectos de que se logre el acto conclusivo, que es una sentencia de fondo, ¿no? Tal cual el otro caso. Y esto tiene que ser manifiesto, atención con el manifiesto. Los adverbios se ponen solo en el inciso 1 y el inciso 2, pero estos adverbios, ya sea el uno o el otro, podrían escoger o manifiesto o evidente, que son sinónimos en buena cuenta. Es para todos los casos, no solamente para estos incisos 1 y 2, ¿no? O sea que, ¿qué significa evidentemente? Significa que se desprende del propio tenor textual de la demanda, ¿no? Y esto también debería ser normalmente marginal, ¿no? También la demanda absurda, ¿no? La demanda que no sirve para nada, ¿no? Para darle un ejemplo burdo, yo acreedora, digo que soy acreedora o que fui acreedora de Fernando, pero Fernando ya me pagó. Pero quiero que se declare que ya me pagó, que la obligación se extinguió. Oiga, ¿y qué ventaja te trae eso? Me estás haciendo perder tiempo, ¿no? En el fondo, en el tema del interés, tal como lo construyeron los franceses, está una idea de filtro a las demandas que carecen de objeto y sobre todo demandas de aquellas que no le proporcionan ninguna ventaja al demandante o que pretenden resolver cuestiones abstractas, que sería, pues eso nos reconduce a lo que es la doctrina del standing to sue del derecho norteamericano, o sea, del caso justiciable, el caso no justiciable. O sea, no, los jueces no están establecidos para resolver problemas abstractos. Esto es lo que decía la propia jurisprudencia francesa del siglo XIX, sino para resolver problemas concretos, que es más o menos lo que ocurre en el derecho norteamericano, que no cabe que se pretenda algo en abstracto, tiene que haber un caso justiciable. Si no hay un caso justiciable, entonces pues no hay caso, no hay caso judicial. Y yo no puedo pedir la interpretación de un contrato, la interpretación de un contrato en abstracto, ¿no? Que parecería muy concreto, pero ¿en qué te beneficia que si yo interprete ese contrato? Es que hay una controversia sobre la interpretación, tiene que haberlo, pues, ¿no? Entonces, si no hay controversia sobre la interpretación de esa cláusula, por ejemplo, contractual, ¿a qué me vienes a fastidiar a mí? ¿No? O sea, ¿cuál es tu utilidad? ¿Qué ventaja vas a obtener? Ese tipo de cuestiones que rara vez se presentan en la vida, ¿no? Que rara vez, pero pensando en esa rara vez, por eso el manifiesto, rara vez, nuevamente estamos ante una demanda que no nos conduce a nada, nos conduce a una piscina sin agua, ¿no? Esa es un poco esa es la idea. Si tuviéramos un concepto claro de esto que viene llamado interés para obrar del demandante, ¿no? El problema está en la apertura, en el concepto indeterminado, en donde cada intérprete le da el contenido, la noción que le plazca, ¿no? Y eso no puede ser. También en Francia esto crea problemas, mucho problema, porque esto del interés legítimo tampoco ellos lo tiene un poquito más claro que nosotros, pero tampoco completamente claro, porque tiende a confundirse con los problemas de fondo, ¿no? Con el tema de fondo, si se tiene o no se tiene derecho. Como en el caso de la obligación sometida a condición o a plazo, ¿no? Entonces, no, pero si todavía no es exigible la obligación, entonces no tienes interés. Esto es confundir el fondo, ¿no? Porque si yo todavía no puedo exigir, yo como acreedor, no es que me falta interés, yo interés tengo, es que todavía no tengo derecho a exigir. Entonces es una demanda infundada, ¿no? Infundada. No es una demanda improcedente.
y, y puede conducir a esos resultados, El siguiente caso, lo dejo ahí nomás, el siguiente caso es el de la caducidad del derecho, que se ha puesto allí como un supuesto por el cual se puede declarar in limine improcedente de la demanda, pero eso suyo no es un tema de improcedencia, ¿no? Cuando uno ejercita un derecho ya muerto y dice pues y da la data, y aquí también tiene que ser manifiestamente se haya producido ya la caducidad del derecho que viene simplemente invocado, ¿no? Entonces yo interpongo una demanda de nulidad de acuerdos y pongo todos los datos de cuándo se adoptó el acuerdo, de cuándo se inscribió el acuerdo y todo lo que hace que se tenga la data, la fecha cierta, o sea, porque lo digo yo, ¿no? Yo mismo doy el dato desde cuándo hay que computar el plazo. Y resulta que a la fecha de presentación de la demanda ese plazo ya estaba vencido. Entonces, en esos casos no estamos ante una demanda improcedente, estamos ante una demanda infundada, porque se está ejercitando un derecho que los propios dichos del demandante ya está muerto, es infundada por los propios dichos del demandante, ¿no? Ya no tienes, decir, alguna vez tuviste este derecho, ya no lo tienes, punto, basta. Pero como pongo allí, como economía procesal, este no es un defecto de la demanda, es un defecto, no es un defecto, este es un tema de fondo, de carencia de derecho. Y por lo tanto se ha puesto ahí por economía, es decir, ¿para qué vamos si desde la propia demanda está la data que permite contabilizar el plazo de caducidad? Pues ¿para qué? ¿Para qué seguir adelante el proceso? ¿No? Teniendo presentes esos connotados de la caducidad que han leído ya ustedes, ¿no? Y sobre los cuales van a contestar unas preguntitas. Así es que lo dejamos allí, ¿no? Y esto además va aunado a la circunstancia de que es apreciable de oficio, ¿no? Conforme lo dice el Código Civil peruano, ¿no? Porque no en todas partes es igual. En Italia la caducidad no es apreciable de oficio solamente es apreciable de oficio cuando estén en juego derechos indisponibles. En cambio, cuando están en juego derechos disponibles, solamente puede alegarla la parte que se beneficia. Pero así no es en el Perú. Y por lo tanto, se le ha puesto ahí por comodidad, pero trae y arrastra una serie de consecuencias que iremos viendo cuando tratemos sobre todo de las excepciones, ¿no? Las excepciones previas, como las vamos a llamar entre nosotros. Entonces la caducidad pasa. Pero tiene que haber el dato para computar la caducidad tiene que estar dado por la propia demanda. Si yo te pongo una demanda de divorcio por adulterio, ¿no? Yo tengo que decir que el día en que me enteré del adulterio, si yo me enteré del adulterio en tal fecha y conforme al Código Civil, ¿no? Conforme al Código Civil, el adulterio tiene dos plazos de caducidad, uno corto y otro largo. El corto es desde que yo tomo conocimiento, y entonces yo misma digo, ay, me enteré tal fecha del adulterio. Y cuando comparado, computado los 6 meses, pues yo interpuse la demanda al año, ¿no? Entonces ya estoy fuera del plazo, ¿no? Ya estoy fuera del plazo y por lo tanto ya no tengo derecho a obtener la declaración de divorcio por adulterio. Perdí mi derecho. Correcto o incorrecto que sea, ¿eh? O desde que se verificó el adulterio. Entonces yo digo, hace 10 años se me sacó la vuelta. Entonces, y solamente digo eso. Solamente digo eso. Entonces estoy poniendo el dato, ¿no? El dato para que se compute el plazo largo, que es de 5 años. Entonces, si uno es tan inocente como para poner el plazo, pues se expone a que el juez tenga la data para computar el inicio. Y como tal, y dada la naturaleza del plazo de caducidad, pues de calcular cuándo es el fin y verificar si la demanda se interpuso a tiempo o no. Entonces, esto funciona en tanto y en cuanto el dato esté allí, ¿no? Manifiestamente, por eso aquí también manifiestamente. Luego sigue lo que ha padecido Fernando. Lo que ha padecido Fernando
es que le hayan declarado improcedente la demanda por falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Esta es la demanda incoherente, pero incoherente lógicamente. O sea, yo pretendo una resolución de contrato y todos mis hechos están relacionados, ¿no? Relacionados con un matrimonio. No tiene nada que ver, ¿no? Es una absurda, ¿no? Entonces, los hechos que constituyen la causa de pedir, pues no conducen, ¿no? No conducen a lo que yo pido, ¿no? Entonces, es una demanda incoherente. O sea, es una pretensión incoherente, ¿no? Lógicamente incoherente, pero medida en términos jurídicos, ¿no? No es una falta solo de conexión lógica, ¿no? De silogística, digamos, ¿no? Sino también desde el punto de vista jurídico, ¿no? Conexión lógico-jurídica, es el supuesto lo que estoy pretendiendo, que es la consecuencia de mis hechos, no se corresponde a esos hechos. Esta falta de conexión, o sea, que la causa de pedir no es causa de pedir lo que pido, ¿no? No debería ser insubsanable. Porque esta es una demanda incoherente, pero si hay es una demanda oscura, ¿no? Eso equivale a la demanda oscura. No solo imprecisa, yo no se entiende. ¿Qué cosa es lo que pretendes en base a estos hechos? Esto me suena raro. Esto debería ser subsanable. Esto debería ser subsanable, pero lo han puesto ahí forzadamente como subsanable, insubsanable, ¿no? Y esto, claro, esto se vuelve se ha vuelto, ¿no? Poquito a poquito con el paso del tiempo, en el supuesto comodín para declarar improcedente la demanda por las razones más absurdas, ¿no? Porque al juez le dice, no, no, estos hechos invocados no conducen a esto y esto en realidad sería pues algo corregible de suyo, ¿no? Demanda oscura que podría de suyo ser subsanada, ¿no? Pero lo ha puesto así. Y finalmente, la próxima semana lo retomamos así, ¿no? Lo retomamos, porque nos quedamos aquí porque ya la hora. Él ha quedado el petitorio jurídica o físicamente imposible. Este nuevo, ya en la redacción, es el inciso quinto del 427. Esto atalla a lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es imposible. ¿Qué es eso? O sea, en buena cuenta lo que se está pidiendo no es conforme al ordenamiento, es algo que no se puede lograr a través de un proceso. ¿No? Y yo me quedaría solamente con lo jurídico, no lo de físico. Porque normalmente lo físico nos conduce a lo jurídico. Y esto es una traslación, esto ha sido importado, es una importación del Brasil, ¿no? Y que corresponde a la concepción primigenia de Enrico Tulio Lippmann como condición de la acción. El término utilizado por Enrico Tulio Lippmann para indicar lo que para Chiovenda era una de las condiciones para obtener una sentencia favorable, que era la voluntad de la ley. Es esto, la voluntad de la ley, o sea, que es algo previsto por la ley, ¿no? O no negado por la ley, también puede ser, no prohibido por la ley. Entonces, Lippmann le cambia de nombre a esto y le llama la posibilidad jurídica, ¿no? La posibilidad jurídica, y esto es lo que influencia a los brasileros, la posibilidad, ¿no? Jurídica, algo así. Y nosotros lo hemos, sin pensarlo, hemos puesto ahí agregándole el físicamente, o sea, algo imposible es algo no permitido por el ordenamiento, ¿no? Esto sería. Entonces, ¿a qué se refería Chiovenda con esto de la voluntad de la ley? Pues acaso de cajón del ordenamiento positivo, ¿no? El no dar acción, como lo dice nuestro Código Civil, no dar acción para cobrar una deuda de juego, o se condena, en el caso nuestro, se condena al novio a contraer matrimonio, ¿no? Esos casos en donde no hay acción, dice, ¿no? No hay acción para, dice el Código Civil. No hay acción significa no tienes derecho, ¿no?
no tienes derecho a demandar una deuda, que te pague una deuda de juego, ¿no? Y Fernando y yo hemos jugado a póker, ya es hora, ¿no, Fernando? Hemos jugado a póker, Fernando ha perdido, pero no me ha pagado, pues jugamos a crédito, entonces yo no podría demandarlo para que me pague, ¿no? Pero si él me pagó espontáneamente, es un pago debido, pero no podría yo demandar. De la misma manera, si he celebrado un pacto de esponsales, no podía constreñir a mi novio que se ha arrepentido a que se le condene a contraer matrimonio, ¿no? No podría, yo agregué esto está expresamente prohibido, ¿no? Por el ordenamiento procesal, por el texto sustancial, o sea, es una situación no tutelada por el ordenamiento, y no podría yo reivindicar un bien de uso público, por ejemplo, ¿no? Una calle, ¿no? Pero es que yo tengo ahí mi carro, ¿no? Mi carro, y me han quitado mi carro y han puesto el carro del vecino. Entonces, entonces quiero reivindicar mi pedazo de calle, ¿no? O sea, no es mío. Entonces, bueno, son casos absolutamente marginales, ¿no? Absolutamente marginales, y además hay que hilar fino porque lo que parece imposible a veces, pues en la evolución del derecho se vuelve una nueva situación sustancial tutelada, ¿no? Y esto cuando tenemos abogados fantasiosos y jueces receptivos, pues significa estos famosos avances del derecho. Así que con esto hay que hilar fino, con esto de la posibilidad jurídica. Y aquí lo dejamos porque ya se debe haber activado, ¿no, Fernando? No, profesor, hasta donde estoy actualizando todavía no. Vamos a mirarlo. Vamos primero al correo. Chicos, confirmen. Sí, efectivamente, quedan minutos, pero el examen se programaba para 2 minutos antes de las 12. Claro que todavía falta, ya son las 12. Vamos a ver. A ver. Bueno, ya está. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Sí, ahorita regreso. Vamos a parar la grabación. Vamos a detener la grabación. Lo dejamos aquí, entonces tranquilos, con calma. Si se les vence el plazo, que dudo porque es muy pequeñito, igual se